de Jurisprudencia de la Universidad Central del Ecuador. ¿Sí, Ex, doctor? ex decano, no, renuncié Ex decano. hace unas Ah, semanas, sí. correcto, doctor. Bien, en todo caso, consultarle, doctor, y vamos nuevamente ya al tema judicial, al sistema judicial ecuatoriano. Le digo esto ¿por qué? Porque ahora ya a puertas de elecciones presidenciales, pues uno de los puntos principales y fundamentales es impartir justicia en un país donde no existe, no hay seguridad jurídica, no hay seguridad física, no hay seguridad económica, pero todo parte de la justicia. Y yo ponía el ejemplo la semana pasada, doctor. Veíamos en el caso del Perú, donde ellos en materia energética, a propósito de la crisis que podría avecinarse en el Ecuador, ojalá que no sea así sea, pero en todo caso vemos cómo la inversión extranjera pasa por el Ecuador, llega al Perú, porque allá hay seguridad jurídica. Vemos en el caso de Colombia, donde también le apuestan a la energía como matriz productiva, pero pasan igualmente por el Ecuador, se radican en Colombia, porque allá también hay seguridad jurídica. Entonces, no solamente es el tema, doctor, de la estructura judicial, más allá de eso, digo, se trata ya de un tema ético y como estamos también a puertas de nuevamente convocar para llenar estos puntos vacantes de conjueces, pues se hace necesario, si vamos a hacer un cambio, hacerlo ya de forma estructural. El tema y la pregunta es, doctor, ¿cómo llegamos a ello? Bueno, yo creo que necesitamos un cambio estructural, un cambio sistémico, y hemos visto que no depende de quién llegue, sino porque las conductas, las estructuras sistémicas de hacer trampa, de amañar concursos, sea concursos de selección de jueces, sea concursos de contratación. Vemos que ni siquiera se anuncia la contratación de una barcaza y la barcaza ya está zarpando hacia el Ecuador con la seguridad Uh -huh. de que va a ser contratada. Entonces, ¿qué seguridad jurídica puede haber? Estamos en un país en donde la trampa es lo general y la honestidad es lo excepcional. Así que, claro, cuando tenemos un funcionario honesto, pues el sistema trata de excluirlo de alguna manera, como Claro. sea. Uh -huh. En algunos casos los matan, como a Fernando Villavicencio, en otros casos los enjuician políticamente desde el narcotráfico, como en el caso de la fiscal general, pero en general, claro, la honestidad es un error estadístico en el Ecuador. Qué lástima. Y claro, eso hace que todo funcione mal. O sea, mire usted que matan hace 3 semanas a un funcionario del hospital del IES en Manta y resulta que ha sido parte de la banda de los Así choneros. es. Uh -huh. Resulta que tenía 9 antecedentes penales por asesinato. O sea, Uh -huh. mire, yo tengo un cliente que alguna vez hace años se metió en una gresca menor y fue procesado por lesiones menores y fue condenado por lesiones menores. Y hasta ahora le sale en el sistema judicial pues su condena por lesiones menores y eso le ha traído una cantidad de problemas para poder trabajar, para poder insertarse en el sector laboral. Esta persona tenía 9 antecedentes por asesinato y lo contrataron sin ningún problema en el Increíble. hospital del IES en Manta. Y Uh nos -huh. enteramos por qué, porque van los de la banda rival a matarle dentro del hospital. O sea, ese es el nivel que tenemos, es decir, no solamente que tenemos una impregnación del narcotráfico y de la criminalidad organizada muy fuerte en áreas como la policial, la militar, la Uh -huh. judicial, Uh -huh. sino que también ya están trabajando en el sector público, ya están trabajando en la contratación pública. Ahora tenemos que analizar a quiénes está contratando el Estado, porque posiblemente sean empresas que funcionan como mascarón de proa de grupos de criminalidad organizada. Nada más. Entonces, estamos caminando muy fuertemente hacia un abismo, hacia el abismo del Estado fallido, del narcoestado. Terrible. Y bueno, pues eso explica además la actitud de algunos grupos políticos que evidentemente están actuando como operadores políticos de la criminalidad organizada. Solo así se entiende, por ejemplo, el juicio político a la fiscal general, que es Uh una -huh. locura, ¿no? Estamos hablando del juicio político a una funcionaria a la que le quedan 6 meses de funciones, porque en 6 meses tiene que dejar ya su función. Y sin embargo hay una obsesión de parte de la criminalidad organizada y de sus operadores políticos en el legislativo
de llevarla a juicio político, aún a sabiendas de que no existe, de que no existen los votos para su censura. Ya, ¿qué es lo que se quiere? Lo que se quiere es menoscabar, golpear lo poco de institucionalidad honesta que queda en el país y de esa manera, pues, facilitar las cosas a quienes hacen todo delictivamente y quienes hacen trampa. Doctor, una más para luego darle paso a Carla Escobar. A propósito del tema, porque ya habló de muertes violentas, la semana pasada circula un informe con 7.300 aproximadamente muertes no determinadas en el Ecuador, acontecidas en una década. Particularmente a mí me genera dudas, doctor. No sé cuál sea su criterio. Yo sé que usted también tiene una especialidad en el tema forense, pero si hay 7.000 muertos y tal vez 300 más, 343 la cifra por ahí, eh, ¿dónde están los familiares de estas personas que fueron asesinadas o que fueron eliminadas de forma no determinada? No sé, es mi criterio. ¿Cuál es su percepción o cuál es su análisis, doctor? Mire, evidentemente hubo un maquillaje de cifras en el periodismo, y no solamente en el número de muertes violentas, en todo. O sea, yo recuerdo una sabatina en donde Correa se preciaba de que hemos manejado mejor la generación de empleo que Alemania. Y claro, y presentaba unas cifras, y resulta que, claro, eran cifras totalmente maquilladas porque sacar un RUC ya se contabilizaba como empleo adecuado. Usted sabe que usted se demora 10 minutos en sacar un RUC, pero eso no significa que haya entrado al sector laboral, ni mucho menos. Entonces, esa misma maquillaje de cifras, yo creo que se hizo en todo y también en el tema de la seguridad, por supuesto. Se nos vendió la idea de que nos habíamos convertido en el segundo país más seguro de Latinoamérica y uno de los más seguros del mundo, cuando pues la realidad era completamente otra. Y lo que hubo, es decir, detrás de esta Pax Narco a la que hace referencia Tomasi en su investigación, lo que se dice es que hubo un status quo entre el gobierno, entre la institucionalidad y la criminalidad organizada, de manera que la violencia no solamente se maquilló, sino que también se redujo por la vía de yo miro para otro lado y tú haces lo que haces, pero lo haces sin tanta violencia. Y claro, solo eso explica que en los 10 años de trabajo de Correa, pues haya habido menos incautación de droga que en los últimos 4 años. O sea, esa es otra cifra que tienen que llamarnos la atención. En el gobierno de Correa se incautaban 15, 20, 30 toneladas de droga por año y ahora se están incautando sobre las 200 toneladas por año. Entonces, claro, algo pasó. O hubo un brutal incremento del narcotráfico, que creo que no es así. Creo que desde hace rato, o sea, no es que en los últimos años se ha incrementado el narcotráfico, creo que ese incremento del narcotráfico operó desde hace más o menos 15 años, específicamente cuando sale la base de Manta, porque obvio, ¿no? O sea, si yo soy narcotraficante, primero, no me interesa estar en un país como Colombia o sacar la droga desde un país como Colombia o como Perú, donde tenemos bases estadounidenses con tecnología de punta. Me interesa estar en un país donde no haya bases y donde además no haya radares, que era lo que pasó en el gobierno de Correa. Entonces, claro, vamos a sacar por ahí. Segundo, no me interesa producir la droga en Ecuador porque es un país chiquito en donde es muy fácil detectar los embrios. Prefiero hacerlo en un país como Colombia, que es 14 veces más grande y que además pago a los empleados en pesos colombianos y no en dólares, pero exporto desde Ecuador, que tiene una gran línea costera, desde la cual pues puedo sacar mis productos sin ningún problema. Y sobre todo, lo hago desde un Ecuador en donde el gobierno pues ha decidido mirar a otra parte y no hacer el trabajo de incautación que se está haciendo en los últimos años, ¿no? Me refiero sobre todo en los gobiernos de Lazo y el actual, en donde evidentemente pues hay una incautación masiva de droga y eso además genera otros fenómenos de violencia muy fuertes. Que eso nos puede derivar a otro tipo de discusiones, como la posibilidad de la legalización de la droga, etcétera. Es decir, eso es una parte. Claro. Pero objetivamente, en estos
4 años ha habido mucho más incautación de droga que en los 10 años del correo. Entonces la pregunta es, ¿qué pasó? Y creo que la contestación es obvia. El gobierno no hacía su trabajo y eso también implica, pues por otro lado, el maquillaje de cifras de muertes violentas, que es donde tampoco se hizo su trabajo. Es decir, porque habría, si es que se hacía el trabajo de contabilización de esas muertes violentas, habría tenido que reconocer que las cifras de seguridad que nos presentaban eran totalmente falsas. Es así. Continúa Carla Escobar. Doctor García, buenos días. Carla, qué gusto. Un gusto también. Quiero regresar al tema de los juicios políticos. Semanas atrás se dio o mejor dicho, continúa esta semana, porque he escuchado y he leído declaraciones el fin de semana, en donde se quiere reactivar los juicios políticos que en la Asamblea Nacional fueron de una u otra manera dejados, archivados o desestimados, dependiendo de los casos, para darle paso a los procesos que seguían. Entonces existe un asambleísta que presentó una acción. Esta acción está prácticamente obligando a la Asamblea Nacional a que reactive estos procesos, entre esos contra Pablo Rosemena y demás. ¿Cuál es su opinión jurídica sobre este proceso y sobre esta resolución que tuvo la Corte? Bueno, a ver, primero no es la Corte, es un juez. Es un juez, perdón, sí. Es un juez, y es un juez que evidentemente pues actúa en contravía de lo que la Corte Constitucional ha señalado para estos temas. Claramente, pues, creo yo, la Corte Constitucional en materia de juicio político, cuando trató el juicio político de Guillermo Lasso, dejó en claro que la vía constitucional de ninguna manera podía interferir en la actividad fiscalizadora de la Asamblea Nacional. Y esto pues es justamente lo que está haciendo el juez. Ahora, el problema es que las decisiones judiciales se tienen que cumplir. En un Estado constitucional de derecho, las decisiones judiciales se cumplen. Espero que este juez sea destituido, espero que esa decisión en apelación sea revocada, pero mientras esté vigente, pues la decisión judicial tiene que ser asumida y tiene que ser cumplida. Espero lo mismo que usted, doctor, que este juez sea destituido como mínimo, porque el juez no puede irse en contra de como ya lo decía usted, una resolución de la Corte Constitucional. Pero siguiendo en el tema de los juicios políticos, ¿usted no cree que toda esta patraña, por así decirlo, que sigue montada contra la fiscal general es única y exclusivamente para deshabilitarla en próximas elecciones? Porque el juicio político, si bien es cierto, ella tiene 6 meses aún para ser la fiscal, pero el juicio político puede iniciarse un año, incluso hasta un año después de que ella haya dejado el cargo. Con esto se van a asegurar los correístas de que la moralidad no llegue incluso al Ejecutivo en algún momento, porque esa es la intención, inhabilitarla para ser candidata en algún caso, si es que llegase ella, en el hipotético caso, a pensar y meditar las propuestas que le han hecho. Bueno, a ver, evidentemente en estas elecciones, pues ella no va a ser candidata, y eso ya lo ha dejado en claro. Las próximas elecciones son elecciones seccionales, así que en el peor de los casos le impedirían ser la candidata a alcalde de Quito. Pero de ahí, o sea, si esa es la intención, yo creo que la intención va mucho más allá. Yo creo que la intención es golpear no solamente la imagen de Diana Salazar, sino de la Fiscalía. Yo creo que ahí la mano de la criminalidad organizada está claramente presente. Lo que se quiere es menoscabar a la institución que está justamente encargada de procesar penalmente a quienes cometen delitos. Y yo creo que el mensaje que quiere dejar la criminalidad organizada en esto es: nosotros somos políticamente fuertes y somos más fuertes que la institucionalidad. Tan es así que si la institucionalidad nos ha perseguido durante estos años a través de una funcionaria que ha hecho su trabajo honestamente, pues vamos a dejar en claro que esa honestidad va a tener consecuencias. Y yo creo que ese es el mensaje que nos están dejando. Ese es el mensaje, y esperemos que no llegue a feliz término para esta gente que ha manejado y que quiere seguir manejando. Y solo eso, Carla, y solamente eso explica la virulencia con la que actúan tanto los legisladores de la bancada de la Revolución Ciudadana en contra de la fiscal general, como todo ese séquito de troles y de adherentes en redes sociales, que claro, se desatan en epítetos, es decir, se busca a fuerza de insultos, gritos y escupitajos enlodar una gestión que evidentemente pues es calificada como positiva por la mayoría de la ciudadanía. Incluso fuera del país.
Doctor, le doy paso a mi compañero Ramiro Cepeda para que continúe con la entrevista. Carla, gracias. Antes de continuar con la entrevista, de la bienvenida a Eduardo Mendoza y a Javier Segarra. Buenos días, Javier, buenos días. Ramiro, sigamos, por favor. Gracias, Carlita. Gusto de Eduardo, ha venido... Ya me viene a molestar por el MLE, Carla. Sigamos. No interrumpa la entrevista, no interrumpa la entrevista. Ni me haga que la amargura me vuelve. No entrevista, yo le he dicho Le iba que... a decir, ha venido Regio. Usted No interrumpa la entrevista. Usted Usted tampoco. Ya, bueno. Ya. Tocayo, oiga, yo me he devanado los sesos pensando cómo se va a sacar el clavo de el camino el presidente de la República para encargar la presidencia de la República en época de elecciones. A quien tenemos claro no se la quiere encargar. Él dijo en una entrevista radial que tenía un mecanismo constitucional. Yo no sé qué hay. ¿Usted se ha podido pensar en qué podría ser? Vea, si hay algo que nos ha demostrado nuestra clase política es que son bastante innovadores en materia de estupidez, Bueno. jurídicas. Se les ocurre cada cosa que uno dice, pero ¿de dónde? La última tontería que se les ocurrió es: soy presidente de 9 a 5 y a partir de las 5 soy candidato. Por lo tanto, no tengo que encargar. Es decir, soquetadas de esa laya. Imagínese si uno pudiera ser soy marido de 9 a 5 y de 5 adelante. Claro, y a partir de... O no soy marido de 9 a 5, soltero pero a partir de las 5 llego a la casa y ya me convierto en marido. Así más o menos es esto. O sea, es decir, nuestra clase política no solamente contraviene reglas de la ética política, sino de la lógica. Pueden salir con cualquier tontería y claro, y lo hacen prevalidos de un solo argumento fundamental: lo hago porque puedo, punto, soy el poder y lo hago, se acabó. Entonces, bueno, vamos a ver con qué cuento nos sale. Espero que prevalezca la cordura. La señora vicepresidenta no es santo de mi devoción, ni mucho menos. Me parece nefasta, me parece además tonta de manual, y creo que sería va a ser un triste periodo el de su efímera presidencia, pero le toca, no hay otra. Es decir, la Constitución prevalece y le toca. Habrá que pedirle algo de asesoramiento al señor Maduro. Se han pasado ustedes. Bueno, esta mañana. Maduro, o sea, estamos en un continente en donde se puede pasar la Navidad por decreto a octubre y así, ¿no? Entonces, claro, si Maduro puede pasar por decreto la Navidad a octubre, ¿por qué Noboa no puede decir que él es candidato a partir de las 5 de la tarde? Estamos en el terreno de lo surreal, del realismo mágico político. Y claro, ese tipo de tonterías que yo creo que en África les daría vergüenza hacerlas, pues las hacemos aquí en Latinoamérica, ¿no? Y mire lo que está pasando en Argentina, el develamiento de todas las irregularidades y de todas las conductas del expresidente Alberto Fernández, que estuve por una actividad académica en Buenos Aires 12 días, y la verdad todos los días me quedaba con los ojos cuadrados, porque yo siempre a Argentina le he considerado un país con un nivel académico importante, con un nivel de debate político muy elevado. Y a Fernández yo lo conocí en su momento como profesor de Derecho Penal de la Universidad de Buenos Aires. Y bueno, pues resulta que este tipo, siendo presidente, se dedicaba a galantear a chicas desconocidas a través de redes sociales, Facebook, Instagram, sobre todo a chicas que tenían cuerpos voluptuosos y que subían fotos hot, por decirlo de alguna manera. Y entonces, bueno, pues el problema es que no solamente las galanteaba, que bueno, problema de él. El tema es que luego las llevaba a trabajar en el Palacio de Gobierno o en Olivos y de caer en cargos relevantes. Entonces resulta que a una peluquera, pues él se hizo amigo de la peluquera en Facebook y luego la llevó y la nombró directora de la central nuclear, nada más ni nada menos. Entonces, ese tipo de locuras suceden acá en Latinoamérica. Basta escucharle, por ejemplo, a la ex ministra de Ambiente del Ecuador para decir, bueno, en qué cabeza, a quién se le ocurrió nombrar una funcionaria así, pero bueno, eso es lo que hay, ¿no? Cualquier parecido con el Ecuador es solo parecido. Eduardo. Sí, mi querido Ramiro, me han hecho reír ustedes, de verdad que han estado, y Carla, han estado, déjenme buscar la palabra, han estado prosaicos entre lo sublime y lo ridículo hoy de mañana. La verdad No, puro realismo mágico. Mágico. Ajá.
Si García Márquez estuviera vivo todavía, no tendría que hacer mucho esfuerzo, solamente tendría que hacer una crónica y de esa crónica saldría una novela, ¿no? Porque Macondo le queda corto a lo que estamos viviendo acá. Sí, es verdad. Yo coincido con todo. Cuando hacíamos la agenda con Wendy el fin de semana, le pedí que te buscara, Ramiro, casualmente, porque había necesidad de poner a un abogado que, como tú estás diciendo la verdad, dices algo que puede ser que no sea del agrado de unos con relación a la vicepresidencia, diciendo a la vicepresidenta, pero en relación a la fiscal y a todo lo que se ha urdido y se urde para desprestigiarla, como son todos los que no la quieren, todos los que están complicados con ella, haciendo esto que se llama deslegitimar. Ellos saben perfectamente cómo lo hacen porque lo han hecho en todos los países, y esto no hay que ser genio, es una franquicia. En todo caso, solamente, y para tener un tema claro, ¿en qué mismo va a terminar lo del juez con la presidenta de la Comisión de Fiscalización en tu criterio? Bueno, yo creo que a la final el legislativo va a ceder a la decisión judicial. Creo que este tema además debería pasar ya a la Corte Provincial. La Corte Provincial debería pronunciarse urgentemente, pero yo creo que meterán la mano a través del Consejo de la Judicatura para que este tema demore y asegurarse de que esta decisión totalmente espuria del juez de primera instancia sea cumplida. Con lo cual, un juez, el que sea, del cantón que sea, puede obligarle al legislativo a tramitar juicios políticos que han resuelto no serlo. Una cosa de locos, de verdad. O sea, una impresentable por donde se lo vea, pero muy en tono del momento histórico-político en el que vivimos, ¿no? Ramiro, si esto se da, porque lo ha dicho la señora que es presidenta de la Comisión de Fiscalización, van a ir a la Corte Constitucional porque la Corte hay una sentencia modulando esto hace algún tiempo, pero tiene un tiempo hasta llegar allá, ¿verdad? Seguirá. Claro, lo que pasa es que la Corte se pronuncia en un caso que normalmente es interpartes, pero sus argumentos, su obiter dicta, tienen que ser asumidos como obligatorio, es decir, como generalmente vinculante para todos los jueces. Vamos a ver si la Corte Constitucional pues se moja en este tema e interviene, que creo yo, sería lo adecuado, pero teniendo en cuenta los tiempos de la Corte Constitucional, lo veo un poco complicado. Javier Segarra sigue con la entrevista. Gracias, Ramiro. Doctor, ¿cómo le va? Buenos días. Lo he escuchado en las... ¿Cómo le va? Lo he escuchado en toda su intervención y créame que solamente tengo una sola inquietud, porque todo lo que se ha dicho aquí es la pura realidad y desde el punto de vista político, jurídico, lo que usted quiera. Pero la pregunta es, ¿y cómo salimos de esto, doctor? Mire, yo creo que mientras no exista un pacto político de cúpulas, ¿no? Yo pienso que mientras no exista un cambio estructural, esta constitución de 2008 es una constitución de avanzada en lo orgánico, en cuanto a la tabla de derechos que establece y todo, pero en lo institucional es un desastre. Nos ha dejado desastres como el Consejo de Participación Ciudadana, por ejemplo, que independientemente de quién esté, ha funcionado a veces mal, a veces muy mal. Entonces, no tiene sentido que tengamos este engendro constitucional dedicado a designar a las altas autoridades de justicia y control. Eso no tiene presentación. Además, tenemos un sistema hiperpresidencialista, en donde ese hiperpresidencialismo genera un desgaste político muy fuerte de parte de quien detenta la presidencia, sea el que sea, y esto termina confabulando contra la estabilidad política y democrática en el país. Mire usted que en materia legislativa, quienes toman la decisión de los bloques no están en el legislativo. O sea, de los 137 que están en este momento en el legislativo, que ahora van a ser como 150 y pico, no hay 5 que sean dueños de su voto. No.
No, todos tienen que llamarlo a Carondelet, o a Bélgica, o a Mocolí, o a donde sea, para preguntar cómo vamos a votar ahora. Entonces, mientras quienes deciden no debatan, no den la cara, lo que tenemos es una asamblea prescindible. Podríamos cerrar mañana la asamblea y decir, a ver, señor Nebot, señor Novoa, señor Correa, por favor, pónganse de acuerdo y digan qué leyes vamos a pasar y qué leyes no vamos a pasar, y a cada uno le vamos a asignar una cantidad de votos X. Y con eso nos ahorramos hasta una millonada, porque no nos sirve de nada un legislativo en donde el debate es estéril, es vacío, porque no debaten nada que ellos puedan decidir. El debate en el legislativo ecuatoriano es una contraposición de argumentos de defensa de la decisión de alguien que no está en el legislativo. Pero con altura, eso sí debería ser. No, pero es que el problema es que, a ver, por eso mismo, como no están ahí los que deciden, entonces los de mayor altura no van al legislativo. O sea, mire usted, compare usted el legislativo que teníamos en 1980 y el legislativo que tenemos hoy 44 años después. O sea, en el 80 teníamos debatiendo en el mismo hemiciclo a León Febres Cordero, Carlos Julio Arosemena, Otto Arosemena, Asad Bucaram, René Mollé, Jaime Hurtado, Rodrigo Borja, Andrés Vallejo, Andrés Córdoba, Raúl Clemente Huerta. Y Raúl Clemente Huerta, y me quedo corto porque había muchos más, pero solamente para poner algunas de las figuras más conspicuas. Y ahora, deme 3. Y Osvaldo Cueva. Eran otro nivel. Ahora deme 3, 4 legisladores que puedan debatir a ese nivel. Ni la mitad de uno hay. Ni la mitad de uno hay. Entonces, claro, y por eso es que tenemos las leyes que tenemos, por eso es que tenemos las decisiones legislativas que tenemos, que andan más preocupados del día del tamarindo, de lo que sea, que de las leyes, que de las leyes que efectivamente interesan, ¿no? Y veo que, por ejemplo, el Código Orgánico Integral Penal, que es el código más manoseado y respecto del cual existe mayor cantidad de proyectos de reforma, pues las reformas son un desastre. Veo que el Código Orgánico de la Función Judicial no se reforma de la manera que se debería para evitar las barbaridades que hacen nuestros jueces, que hacen porque les da la gana, porque además saben perfectamente que casi nunca son procesados por prevaricato, es uno de los tipos penales menos utilizados por la Fiscalía, y que además, si son procesados por prevaricato, es una pena de 3 a 5 años. Es decir, robarse un celular a la fuerza es más gravemente penado en nuestra legislación que emitir una sentencia totalmente contra ley. Por eso usted señalaba que cuando tenía ese cliente o que tuvo ese cliente con una pena realmente menor. Mínima, una pena mínima y se quedó estigmatizado ahí, pero es que, a ver, ojo, deje usted de pagar el IES de su empleada doméstica un mes, claro, y enseguida el Ministerio del Trabajo le salta una prohibición de ejercer cargo público. Así es. Pero si usted es de los choneros y tiene 9 antecedentes por asesinato, el hospital del IES de Manta le contrata. Ay, Dios mío. ¿Cómo pasó con este señor al que tuvieron que ir a asesinarle en el hospital? Sí, es increíble. Bueno, y ahí nos enteramos que ha sido parte de un grupo de criminalidad organizada. Entonces, ese tipo de cosas, ese tipo de barbaridades pasan en el país y no tienen sentido. Doctor, agradecerle mucho por haber estado con nosotros. Gracias, Ramiro. Muchas gracias a ustedes. De nada. Tocayo, un gusto verlo. Un abrazo. Escucharlo. Sí, señor, 8:38, permítame. ¿Está listo para ir a ver el fútbol el Tocayo mañana? Sí, así, se va al partido, lo va a ver por televisión, Ramiro. No, por televisión, por televisión. Sí, señor. Es que hay que ir al estadio, doctor. Es necesario. Es necesario. Ya, no al campo. Vaya. Muchas gracias, Ramiro. Gusto en saludarlo. A ver, lo hemos contratado a usted. Abrimos las menciones publicitarias y les cuento que aunque no lo crea Bolito, a usted que le encanta andar buscando porque le gusta, tiene casas así como catedrales, ¿no? Como capillas, allá en Está buscando Ambienza. es la catedral. Está buscando la catedral. En Ambienza tiene 3 modelos de casas que se aplican al bono de hasta $5,000 que da el Midubi. Si entre la Vía La Costa, Vía Daule o San Borondón no